Ya saben quién es el secretario. Vale, listo, Trino. Muy bien, en general me pareció buena la exposición. Vi algunas fallitas de forma, como es que no vi la enumeración de las diapositivas y faltó la propuestas para los estándares. Faltó las propuestas para los que están. Sí, no las vi. Perfecto, sí, muy bien. ¿Algo más, Trino? No, Listo, perfecto. listo, gracias. ¿Listo? ¿Me escuchan? Es con respecto al mapa conceptual que identifican dos ideas principales y de ahí parten otras, no sé, pues para explicar esa... Sí, solo identifican dos. Más recreación de organización. Eso. Listo, perfecto. Bueno, de la... Sí, solo es una aclaración. Me parece correcto. La expositora habla de la texto. Perdón, el expositor menciona contexto. Se habla de que el contexto se trata con mayor profundidad en los EBC que en los EBC. Creo que es más una corrección que una pregunta. Muy bien. Gracias. Listo. ¿Ya? Por favor, Antes de irnos al café, creo que un poquito con los listos para cuando lleguemos, no estar llegando a conectarnos. ¿Listo? Grupo sin la palabra. Bueno, con respecto a la exposición, pues me pareció que abarcó mucho tiempo en la descripción de los objetivos, los cuales lo repitió dos veces. Faltó tomar varios aspectos del marco conceptual, como son organización del área de contenido y procesos matemáticos. Y la parte de evaluación de las competencias matemáticas. Al grupo 2, muy bien por la exposición. Grupo 3, muy bien por la exposición. Felicitarlos, pero me parece que les faltó un poco más profundizar en la propuesta que uno hace de los estándares. O sea, sobre cómo vamos nosotros como docentes, porque es muy importante saber cómo docentes, que somos los que manejamos los estándares, qué podemos proponer, qué podemos cambiar en esa parte. Entonces es una parte muy importante. La propuesta de ajuste. La propuesta de ajuste a los estándares. ¿Listo? Listo. Bueno, primero unas cuestiones como de forma, tener cuidado con el diagrama por la letra. Creo que pues es un poquito, bueno, no es muy clara la letra en varios aspectos y por ejemplo en la estructura algebraica pues no se nota, tener mucho cuidado con los espacios, ¿no? No tienen numeración, entonces, bueno. Y pues en el segundo recuadro del segundo punto, no es claro el segundo cuadro, el segundo punto, el de diferencias de ideas comunes, similitudes de ideas comunes, con respecto al nivel de profundidad en la competencia no lo mencionaron con claridad, y tampoco esto de los procesos matemáticos de enfoque significativo, sino se remitieron a nombrarlos, pero no hubo como un análisis. Aparte de eso, pues no encuentro lo de la parte de los contextos, si existe alguna relación entre los contextos, porque sí hay diferencias en los contextos.
Entonces como que no se vieron allí plasmados. Sí, sí, buenas. Listo. Bueno, entonces, en cuanto a las propuestas de los estándares, creo que no las alcanzamos a ver porque teníamos una parte en las conclusiones en cuanto a que si bien los estándares sí dan una ruta y establecen algunos aspectos, no dan el suficiente detalle en cuanto a contenidos y de pronto a un tipo de metodología específica. Deben complementarse los estándares para... Entonces, ahí enfocamos a la parte de metodología, de pronto estamos flojeando porque sí hay una parte específica de metodología en PISA para llegar a alcanzar esos fines que no se contempla y sí tiene muy poco detalle en el documento de los estándares. En cuanto a la diferencia en el grado de profundidad, creo que lo mencionamos y en algún momento de pronto no le dimos la relevancia que requería en cuanto al nivel de profundidad que sí contempla PISA. Creo que Luchito lo nombró, pero no le dimos como la relevancia que requería. Pero sí es un nivel bastante marcado. De hecho, nosotros cogimos un ejercicio para analizar y fue un ejercicio de una evaluación normal que está propuesto en un texto hipertexto de Santillana y dijimos, con esto es que se trabaja, miremos a ver qué está sucediendo. Textual es ese ejercicio. Entonces, nos dábamos cuenta que sí estamos muy por fuera del marco y que lo que estamos manejando requiere una reflexión y un replanteamiento bastante profundo en cuanto al nivel de mirar el tipo de competencia que se quiere, porque es muy estructurada y muy específica en PISA. En cuanto a los contextos, hicimos una discusión bastante, digamos que discutimos mucho en cuanto a los contextos porque en ambos casos se le asume que, por ejemplo en PISA, que el contexto debe ser auténtico y significativo. Entonces decíamos, ¿cómo atribuirle a alguien algo significativo? Si algo significativo es algo subjetivo. Entonces, digamos que en esa parte ya empezamos a mirar la parte de cómo garantizar lo significativo desde el contexto, pero cómo mirar que mi contexto o el que yo interpreto que es su contexto es significativo para usted en unos aspectos que yo pienso que son significativos, pero en realidad que sea significativo es algo de usted, porque es como usted lo percibe y de pronto lo asimila y lo acomoda. ¿Qué nos quedó? Bueno, lo de la categorización de las ideas, digamos que tratamos de establecer en el mapa con unos colorcitos, dijimos, venga, como qué es lo más relevante y lo más importante que nosotros vemos ahí, y como en qué orden podíamos darle como una estratificación. Inclusive llegamos a establecer un tipo de línea especial de vínculo para decir, venga, como que lo principal se relaciona ahí y de ahí se va lo demás. De pronto fue más bien como un nivel de jerarquía para tratar de clasificar y empezar a mirar, por ejemplo, los triangulitos verdes que se relacionaban básicamente con procesos de la resolución de problemas, sino que es ya lo que hace el estudiante específicamente cuando va a solucionar algo. Fue lo que tratamos nosotros como de emitir, de tratar de categorizar, de darle un orden a las ideas, como para darle un poquito más de cohesión al mapa y que no nos quedara tan suelto. Comentarios a la presentación. Hoy expuso
Bueno, entonces, preguntas. ¿Será un micrófono para que gracias? Listo, te escucharé con retorno. Listo. Pregunta el grupo 4, tú me dirás, Paola. ¿Quién arranca? Listo, Gina. Entonces, para el grupo 4, pues felicitarlos por la presentación, pero pues yo los veo que ustedes avanzaron bastante en lo del marco conceptual. Vi que hicieron un análisis a través de las dimensiones, cada una cognitiva, pero también yo le veo que nos falta un poco profundizar en las similitudes, en hacer un paralelo entre similitudes y diferencias de tanto del marco PISA como del documento de los estándares. Al mismo tiempo también ustedes hicieron un análisis de la evaluación, pero yo lo vi que falta una mayor profundidad. Pues yo recomendaría al grupo que se remitiera sobre todo al ejemplo que nos dan en PISA, en las páginas 35 al 48 nos dan un buen análisis de cada una de las dimensiones, de cada una de las categorías, como debemos clasificarlas, la evaluación. Eso sería. Y también en mayor profundidad en el análisis, porque yo vi como que no sé, cuando trabajamos las dimensiones, entonces yo dije, pues es interesante trabajarlo en las dimensiones, pero no sé si nos tratan como de confundir, ¿no? Ahí me parece. Muchas gracias. ¿Qué más? Bueno, siempre hay que felicitar al grupo 4 porque hace unas presentaciones muy activas, muy dinámicas, pero tengo 3 dudas. Una sobre la especificación que da la compañera en cuanto al mapa conceptual. Yo quisiera saber por qué el término de la alfabetización matemática tiene esa jerarquía que le dieron. En la diapositiva 6, cuando hablan de los fines de la educación matemática, me toman esta parte del contexto del marco PISA, yo lo entendí así, ¿no? Y lo comparan con los fines de la educación personales, sociales y políticos de los estándares. Entonces, ahí tengo mi otra duda. La otra duda, igual que la compañera, es sobre el trabajo. Está bien que lo hayamos trabajado sobre las dimensiones, pero entonces no alcanzo a discernir muy bien las diferencias y las similitudes en esa parte. Grupo 6. Esperamos nosotros. Sí. Felicitaciones por la exposición. Veo algunas cositas que quiero comentar. Por ejemplo, el mapa conceptual a primera vista me parece muy complejo, como es difícil de interpretar. En algunas diapositivas saltan de una a otra la premura del tiempo, entonces hay mucho interés como por cumplir con el tiempo establecido, y esto nos lleva como a restarle un poquito a los comentarios que se llegan a hacer sin tener que hacer todo. Y tampoco veo una propuesta de mejoramiento para los estándares. Bueno, yo una cosita. Si es complejo de pronto incluir tanta información y no hacerlo de una manera rápida, y yo considero que el ejercicio tenía un nivel de complejidad bastante alta, que se incluyeron muchas cosas, se relacionó con las dimensiones, interesante, pero me pareció que desaprovecharon algo muy bueno que pusieron, y es el ejercicio. O sea, nos dedicamos a las otras cosas y el ejercicio hubiera sido una reflexión bastante bonita, porque el ejercicio de ustedes estaba muy bien planteado. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí. Bueno, en cuanto al grupo 4, me parece interesante cómo abordan todos los dos documentos. Sin embargo, es como decían, lo han dicho, es una gran cantidad de información, y en el poco tiempo, la verdad, queda difuso cuando se habla de tanta información. Entonces, no sé si sería importante clasificarla y darle prioridades a cierta información en el momento de presentarla.
Y pues con respecto inclusive a las conclusiones que ellos dan, me surgió una inquietud. Y es, ellos plantean privilegiar una visión funcional de las matemáticas. ¿Cómo sería una estrategia con el propósito de mejorar los estándares, haciendo dentro de los estándares esa matemática funcional? ¿Cierto? Porque ellos plantean privilegiar esa visión funcional de las matemáticas y lo plantean que es necesario mejorar los estándares. Entonces, ¿cómo sería esa estrategia para poderlas hacer funcionales de acuerdo? Y por supuesto, ya hay un margen que ya está previsto frente a los estándares. Gracias. Bueno, la pregunta mía con respecto es que en la presentación se habla mucho de las dimensiones, ¿sí? Ellos hacen una relación pues tratando de cuadrar lo que venimos trabajando con la teoría curricular. Pero me parece importante evidenciar dos cosas. Primero, en las dimensiones aparecen unos niveles también, ¿cierto? Hablábamos de algo vertical y algo horizontal. Se enfocan a lo horizontal, que es la dimensión social, un ejemplo, y la miran como una evaluación. Pero en la parte vertical encontramos ciertos niveles. Entonces, no sé si la palabra evaluación en la planificación para los profesores, que es lo que se trabaja en el plan de formación, sea la misma evaluación a la que se enfoca PISA. O sea, ¿es el mismo contexto, es el mismo nivel de interpretación? ¿O lo veríamos más como o en qué nivel podríamos trabajarlo? Se pueden comparar el mismo nivel. Correcto, o qué niveles, porque de lo que yo entiendo que se está trabajando la evaluación como si fuera en el mismo nivel de planeación del profesor. Pues no sé si el PISA sea lo mismo una evaluación del docente hacia una evaluación a nivel macro mundial, ¿no? Gracias. Con relación a la parte que ellos hablaban, es que mencionaba el expositor mucho la palabra acción, con relación a las capacidades. Entonces, pudo haber explotado esa palabra, ¿sí? O sea, las capacidades, él tuvo esa final, pero tenía, el argumento que él dio era buscar la acción durante todo el proceso, pero no lo explicó, entonces pudo haber profundizado. Esa acción. Listo, grupo 4. En la defensa. Perdón si no se me quedó, pero por tiempo, 4 minutos. Listo. Primero, como una cuestión, cuando tú dices que realizar un buen análisis, yo creo que estás hablando, o bueno, estás diciendo mal la palabra porque estás diciendo de una vez, miren esto para realizar un buen análisis, o sea, estás diciendo que hicimos, entonces como que te pido un poquito más de respeto en ese sentido porque nosotros sí analizamos esa parte, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, y si vieron es la complejidad de la actividad y toda la cuestión de contenidos, pues lógicamente pues había que saltar ciertas cositas, pero entonces con respecto a eso, ¿listo? Y bueno, quiero empezar por la última, que es la más reciente, ¿sí? Las cuestiones de acción, nosotros vemos que las acciones subyacen de los procesos, ¿cierto? Entonces para nosotros el fuerte, ¿cuál era? Los 3 procesos, ¿sí? Ya que las otras vienen derivadas de esto, entonces por eso le dimos más importancia a los 3 procesos, ¿listo? Con respecto a la propuesta de mejoramiento de los estándares, realmente sí la hay, ¿sí? La propuesta precisamente salió del análisis del documento PISA y es poder involucrar esa organización de la estructura de contenidos y estrategias de aprendizaje teniendo en cuenta fenómenos. Entonces salió pues, precisamente de ese. Sí, lo que yo veo que se lo con las conclusiones. Sí, lo que con la conclusión. Exacto, sí, está. Pero Guillermo, al momento de empezar con las conclusiones, pues claro, dijo, ahí está, tiene que ver con la propuesta que le hacemos de cambio a los estándares. Bueno, con respecto al análisis que se hizo bajo la mirada de las dimensiones, se hizo precisamente buscando una herramienta de comparación, ¿no? No solamente mirar términos como la mayoría del grupo lo hizo, sino tratar de mirar esa herramienta de comparación. Por eso lo digamos que lo descubrimos por la parte de dimensiones. Creo que así. Bueno, yo quiero decir algo y es que nuestro fuerte de la propuesta fue básicamente intentar
pensar cómo los estándares podían ayudar un poco más en la planificación de aula. Eso, y incluso en las conclusiones está, creo que eso nos enfocamos mucho, fue profundizar los componentes para favorecer el plan de aula. Entonces sí estábamos, digamos que sí le hicimos varias sugerencias a los estándares y nos parecía que una de las más interesantes era cómo ellos nos pueden ayudar a nosotros como profesores a aterrizar ese plan de aula. Y pues en el documento igual está más específico. Otra cosa que les quería, pues no entiendo, no sé si es que no estoy entendiendo bien las preguntas, pero todos se cuestionaron el por qué nosotros relacionamos nuestro análisis de los estándares y de PISA con la teoría, con las dimensiones del currículo. No entiendo por qué nos preguntan eso. Digamos, nosotros hicimos ese trabajo porque pues la idea de estas actividades no es, bueno, en la actividad 1 hicimos esto, lo dejamos de lado, en la actividad 2 hicimos esto, lo dejamos de lado, en la actividad 3 nos piden esto, dediquémonos a esto. Básicamente durante todo el módulo hemos estado haciendo un análisis de la teoría curricular y para nosotros era muy importante intentar más que, esto es una similitud, se parece porque ambos tienen colorcito verde, por poner, no sé, un ejemplo. Entonces, esa no era la intención, sino era intentar buscar también de ambas partes cómo aterrizamos esa teoría curricular y cómo se estaba plasmando en ambos documentos. Entonces, de pronto, sin embargo, también hicimos algunas similitudes. Hablamos, por ejemplo, Guillermo habló sobre la relación de los contenidos. Entonces, por ejemplo, en la cantidad se trabaja lo métrico y en el otro, ¿me dejas ver? Es que en la otra, lo métrico y numérico. Digamos que a pesar de que lo enfocamos además intentamos relacionar las dimensiones con las similitudes y las diferencias, no solamente hablar de similitudes y diferencias. En este caso, lo métrico numérico estaba relacionado con cantidad, entonces ahí hay una, digamos, una relación. Otra cosa era, no sé si tienes algo que decir. Ok, gracias. Cada grupo son criterios que te mencioné. Otro lo hizo a partir de conceptos, otro lo hizo a partir de ideas claves, otro a partir de términos semejantes. Bueno, ya está la libertad de cada grupo. Entonces, una condición de hacerlo por dimensiones es una forma de hacerlo válida, como hay otra forma de hacerlo. Entonces, que los demás lo hayan hecho de otra forma muy parecida, que el grupo 4 lo hizo diferente, no hay ningún problema. Son formas de abordar la misma situación. Grupo tiene la palabra. Pues felicitar al grupo número 5 por la exposición. Me pareció que fue una buena estructura del mapa conceptual. En alguna parte habló de las capacidades en los estándares y en PISA. Y en PISA pues se habla de alfabetización matemática, pues aunque en la traducción del documento se continúa hablando de competencias, se hace la referencia de que se trabaja esa alfabetización. Y otro aspecto es que no nos expuso sus conclusiones, las conclusiones de su trabajo. Y pienso que pues las conclusiones es algo importante porque es donde podemos determinar si se cumplieron o no los objetivos. Vale. ¿Qué más? ¿Le tienes? Felicitar al grupo por la exposición, sobre todo por el hecho de haber logrado discriminar de pronto el mapa conceptual que es bien amplio, que es bien denso en su primera presentación, pero al hacer la subdivisión en la forma que lo hicieron, me agradó bastante. Quiero hacer una pequeña observación sencilla respecto a la tarea de evaluación, donde se menciona específicamente que en la tarea de evaluación y el proceso de matematización no se encuentra activa. A la luz de la misma problemática, observo que en el diseño gráfico que se muestra, se necesita emplear algunos procesos matemáticos, debe desarrollarse, por ejemplo, unos triángulos que se encuentran allí, es decir, el ámbito numérico está presente y por supuesto
la matematización también. Entonces, no estoy de acuerdo en el hecho de que se indique que este proceso de matematización no se fue atractivo. Respecto a lo demás, está muy bien. Y pues, dentro de las conclusiones, no las vemos presentes en la presentación. Listo. Grupo 1. Bueno, en el grupo 1, a mí me surge varias cositas. Me pareció muy buena la parte en que como coges y desglosas todo el mapa, que la semana pasada, las veces 15 veces había hecho algo frente a eso, me gustó como lo hiciste hoy. Me queda dudas con respecto a la palabra competencia matemática en la diapositiva número 15, en donde hablas de los dos, PISA y estándares, pero en la parte de PISA lo que decía la compañera se enfoca más como tal a la definición, a rasgos de la definición de la definición matemática, que lo tomas en el mapa conceptual, que creo que te faltó de pronto en esa parte decir, ellos dicen, o sea, la competencia matemática como grupo podemos verla así, pero en la alfabetización en PISA se habla de alfabetización matemática, como hacer esa claridad, ¿sí? De pronto creo que fue lo que faltó ahí. Y algo que sí de pronto faltó en el proceso, que vienes haciendo durante todas las diapositivas como de la 12 a la 16, es que vienen hablando de las ideas claves, las palabras claves comunes, etc. Y aparece la palabra pensamiento tanto en el mapa como en la número 13. ¿13? Sí, señores. En la 8 y en la 13. En la 8 aparece en el mapa como pensamiento de acción matemática, ahí en ese. Pensamiento de acción matemática, ¿sí? Y ya en la número 13, que es donde relacionan la parte de la fenomenología en la PISA y la parte de los pensamientos matemáticos en los estándares. ¿Sí? Dice la palabra pensamiento en ambos lados, pero no se hace como la claridad de esa palabra en ambos. Creo que esa parte de esa palabra de pronto faltó tomarla en cuenta de pronto en el análisis que ustedes hacen de los documentos. No sé si de pronto nos puedan aclarar frente a esa palabra que se entiende como grupo. Creo que te toca por aquí. Bueno, por la claridad de la exposición de la profe Viviana, pues me quedó, digamos que logré coger entre líneas todas las bondades que dan del documento PISA. Solamente me queda una pregunta. ¿Ustedes creen, pues con las bondades que da el documento PISA, encuentran alguna dificultad desde el marco conceptual de PISA con relación al diseño de un plan de aula? Porque pues la actividad 1.1 nos dijo que los estándares evidencian claramente las dificultades al momento, para un profesor o una institución, al momento de diseñar un plan de aula. ¿Ustedes pues, lograron ver algún tipo de dificultad que tenga ese marco PISA con relación a este diseño? Profe, Andrés. Bueno, quiero, pues desde el trabajo que hemos realizado con el grupo número 5, al cual yo le hago comentarios individuales, quiero pues felicitarlos muchísimo. En esta presentación y en la número 2 también se ve un avance muy grande en relación a la primera actividad. Entonces, de verdad, felicitarlos. Solamente pues me quedan dos cuestiones. La primera tiene que ver con cómo ustedes relacionan los procesos generales de los estándares con los procesos en el marco PISA, y por qué consideran que el problema que ustedes analizaron en la tarea se desarrolla en un contexto científico. Listo. Solo una cosita ya. Pues las felicitaciones, tener cuidado con los índices, porque los diste como por, o sea, decías el índice esto es, y pasaste la diapositiva y no nos dejaste ver de qué trataba, y pues, textual con el contenido de las capacidades, relaciona las 7 capacidades con los 4 procesos. Entonces me gustaría saber por qué si la capacidad es igual a proceso, o por qué lo relacionaron de tal manera. Sí, creo, no, es que no alcanza a notar la diapositiva. Ahí. No. Ah, sí, esa es la anterior, sí, esa es la anterior. Sí, porque estos aparecen en la página 51 de los estándares, y allá son, esto es mediante procesos y eso es mediante capacidades, ¿sí? Entonces, como eso entre proceso y capacidad, ¿qué es? Sí, gracias. Bueno, realmente lo que me queda pues es felicitarlos y dejar una inquietud, porque realmente poniendo dos preguntas
ya realizaron, me quedaba una inquietud, o sea, con respecto al ejemplo, ¿cómo podemos considerar que existe la categoría científica? Y no sería contradictorio al colocar que la matematización es nula en el mismo ejemplo. Científico en la siguiente, la matematización no se activa. Bueno, estas dos preguntas pues están enfocadas en la tarea de evaluación que analizamos. Entonces la primera parte es sobre la matematización, porque pues hacemos el análisis de que no se activa esta capacidad. En el contexto, pues si lo puedes poner, por favor, que tenga en la diapositiva, la anterior. Bueno, la matematización la entendemos como que el estudiante sea capaz de sacar del contexto en el que se le presenta la pregunta y pasarlo a un contexto matemático. Digamos que matematizar sería eso para nosotros. Aquí en esta actividad pues sí hay digamos que una parte textual en la que hacen referencia a una iglesia, los ubican, digamos que sería como social, pero ya viene todo matematizado. Entonces miren que vienen los triángulos, ya les dan los ángulos. Él no tiene que hacer ese ejercicio, ya está inmerso dentro de la presentación de la actividad. Incluso le están dando también las fórmulas de los teoremas, digamos que ya está lo suficientemente matemática, por eso pues esto no se activa. Eso sería. En cuanto al contexto científico, pues ahí pues lo mismo. Miren que ahí está, parecería social, pero es científico porque todas las preguntas vienen a medición. No me están haciendo... Las preguntas me están cuestionando sobre medición y no me hacen referencia tanto al contexto del texto social, digamos. Por eso la clasificamos ahí, pues es lo predominante en esa tarea. Sí. Exactamente, por eso lo pusimos. Es un poquito más lo que va a indicar Henry en el sentido de los problemas que realmente se nos tienen. Es decir, que el contexto se ha agarrado al problema. Yo quito el contexto, el problema pierde sentido. Si me hago entender un poquito, es decir, el contexto en este problema, que no está mal, son tipos de preguntas, simplemente es una, ¿cómo se puede decir? Una ambientación. Exacto, es un escenario que está ahí, pero si yo lo quito, el triángulo, las medidas, el problema no cambia para nada. Diferente sería que si, digamos, yo quitara la imagen y el problema estuviera atado a la imagen, ahí ya cambia. Exacto. Poner la iglesia o quitarla no va a cambiar y me parece, eso es un distractor importante para el análisis. Y me parece muy bien el argumento de que definitivamente lo que está ahí de fondo no lo devuelve social. Uno pensaría que es social porque está en un contexto, o la imagen que la decora, porque realmente la imagen solamente hace decorar, no hace parte del problema. Vale. Tenemos entonces otras preguntas enfocadas, por ejemplo, al índice o a los tiempos que se manejaron. Preferimos darle importancia al análisis de la tarea o a la comparación que se hizo, más que a revisar pues cómo íbamos a trabajar las diapositivas. Entonces por eso esas diapositivas de índices pues pasaron así como muy rápido. La siguiente pregunta era ¿cuál es la dificultad en el diseño del plan de aula pues con relación a PISA? Y pues lo que pasa es que los dos documentos tienen esencias diferentes. Entonces la evaluación en PISA, o bueno, el documento de PISA está pensado no como un diseño curricular. Entonces tendría todas las dificultades. Además no está pensado para un proceso, por grupo de grados o por grado, no. Es
una estadística final que se da de pronto para clasificar países a través de los resultados de los estudiantes, cosas así, pero no es un diseño curricular. Entonces, tal vez por ese lado tendríamos muchísimas dificultades para aplicarlo así. Tal vez que tendríamos algunas propuestas para analizar los estándares a través de las pruebas PISA para que den cuenta de ellas tal vez, pero pues no se podría hacer un diseño de plan de aula a través de PISA. ¿Vas a decir algo más? Bueno, también se comentaba que porque las capacidades fundamentales, matemáticas y capacidades intelectuales son los estándares. Resulta que son términos comunes, que de pronto no se usan igual, pero eran un término común. Por eso lo tomamos de esa manera. Unas de forma y otras de fondo. Con respecto a la forma, entonces pienso que el mapa conceptual le falta, pues el color no es el apropiado porque casi no se nota. Y, ni el color y la letra se ve pues un poco borrosa. El nombre de la actividad en la diapositiva 1 no corresponde a lo que estamos trabajando porque se centra solamente en PISA 2012 y no está contemplando nada de los estándares. Con respecto al fondo, entonces, Johnny habla de que en el marco conceptual hay una organización de área de competencias y esa organización no existe. Existe el proceso de contenido y procesos matemáticos, pero organización de área de competencia pues no la percibí en el documento, pues quisiera que me explicara a qué hace referencia. No especifica cuáles son las capacidades matemáticas dentro de la presentación y con respecto a los procesos matemáticos, dice que lo conlleva la formulación, entonces no entiendo por qué si los procesos son formular, emplear e interpretar. No se centra solamente en uno. Bueno, la aclaración que le quiero hacer es de pronto al profe en la interpretación de las pruebas PISA. En las instituciones donde yo trabajo ya se aplicaron y él nos dijo al principio que se aplica para grado noveno o de 15 años. Eso es mentira. Se aplica el criterio que está es 15 años, no importa que esté en sexto, en séptimo, octavo, en décimo o en 11. Entonces hay que tener claridad con respecto a eso. Por eso de pronto Colombia sigue afectado con esas pruebas porque un niño de sexto presentarse una prueba que dice que el objetivo de esa prueba PISA es determinar cuáles son los conocimientos o las actitudes matemáticas que debe tener para afrontarse a una vida, al mundo real, perdón. Entonces es muy complicado eso frente a la caracterización de la edad en Colombia, si no se hace algo frente a eso. Era solamente esa parte de aclarar a propósito. Yo tengo una pequeña, eso no es con relación de contenido, sino es con relación a qué tan bueno o si es viable utilizar la sigla que no realmente no existe de EDC, o sea, no en ningún lado se encuentra como EDC, sino si es viable utilizarla en una presentación para referirnos a los estándares básicos de competencias. Referencia al documento, los estándares. Entonces, en este caso se prefiere utilizar la palabra estándares que el EBC. Ahora, si es en el caso, digamos, cuando se utilizan esquemas, se puede colocar la convención. Entonces, EBC, estándares. Para simplificar, cuando tenemos varios cuadros conectados, puedo utilizar símbolos, pero algo que hizo el grupo, algo parecido a lo que hizo el grupo 3, que es decir, el color significa algo, esta sigla significa algo. Entonces, para todos nos sirve de recomendación, porque seguramente hay palabras muy largas. Por ejemplo, no lo vi en ninguno, pero pude haber hecho, en vez de haber colocado capacidades matemáticas fundamentales, eso en un cuadrito, eso queda, pude haber colocado CMF, y colocar aquí la nota. CMF significa, ¿listo? Entonces, no está mal utilizar abreviaturas, pero cuando utiliza una abreviatura, independiente que sea un documento o sea una presentación, se utiliza, ¿qué significa eso? ¿Listo? Entonces, es una recomendación para todos, no solo para el grupo 6, sino para todos. Se puede utilizar, siempre y cuando se especifique qué quiere decir o un color en particular, como lo hizo este grupo, no utilizó símbolos, sino fue colores. Entonces, el color amarillo significa eso.
o la línea punteada significa esto, ¿listo? Entonces, cualquier símbolo que utilizamos que no sea estándar, sino que ¿cómo se dice? Propio del grupo, entonces acá. Si ya es una estándar como decir PISA, pues PISA es una palabra larga, pero es ya internacionalmente se acepta esa palabra. Pero cuando el grupo inventa o, por decirlo de alguna manera, crea un nuevo símbolo o una nueva abreviatura, es importante aclararla. Para nuestra presentación, para este documento, vamos a referirnos a tal como esta. Y se coloca una nota de pie de página o alguna cosa, ¿listo? Pues para todos nos queda, va la aclaración, ¿listo? ¿Quién más? Grupo 4. Grupo 4. Puedes colocar la diapositiva 7, creo que es la que le sigue. La que sigue, listo. Lo que pasa es que ahí van a hacer una diferencia entre el título es diferencias de procesos matemáticos. Y lo que están presentando es, desde lo que entiendo, una relación de las capacidades que presenta PISA con los procesos generales que presentan los estándares. Entonces, no sé, digamos, a qué están, por qué llamaron la diapositiva o qué relación están haciendo como procesos matemáticos, si están entendiendo las capacidades como procesos, porque, pues, digamos, en PISA se mencionan son los procesos como formular, emplear e interpretar. Entonces, de pronto, no sé si es de pronto porque colocan ese proceso matemáticos y no es adecuado para la relación que están haciendo, pero sí ser claros un poquito con eso. O si lo están entendiendo así, no sé. Otra cosa es que en el mapa, puedes colocarlas que no me acuerdo qué. Bueno, otra cosa que sí es de forma, pero pues que me parece interesante, nos han recalcado mucho en utilizar la menor cantidad posible de texto en mayúscula. Entonces tratar de, si ustedes ven, se ve como muy rara, digamos, puede estar muy bien el mapa como tal, pero entonces la mayúscula sí le quita un poquito pero es de forma, esa visión. Y es que hablan, ahí, sí es en eso. Bueno, sí, espera. Hablan sobre evaluación de la alfabetización matemática que explica la estructura, y en la estructura están hablando, no sé si esa estructura hace referencia a lo que en PISA toman como pensamiento, porque están hablando de los conceptos, conocimientos, habilidades, las herramientas, y lo colocan como estructura. No sé por qué, no entiendo por qué utilizan esa palabra estructura. ¿Qué es la estructura en ese caso? Y en el modelo, mentiras, no, solamente por el lado de la estructura, no sé por qué. Pregunta sencilla. Primero tener cuidado un poquitico con la ortografía. Hay una palabra mal escrita que es incertidumbre. Eso primero. Y segundo, pues creo que todos aquí con la lectura del documento de PISA nos dimos cuenta que uno de los grandes aportes es la visión funcional del documento, ¿sí? Con la visión funcional de las matemáticas. Entonces, la pregunta es, en el concepto de ustedes, los documentos de los estándares está dirigido, ¿qué aspectos es el que privilegia? Sí, los PISA privilegian la visión funcional. ¿Puedes colocar la diapositiva 9, por favor? Diapositiva 9. Acá encontramos que una sugerencia de cambio que ustedes dan al documento de los estándares es incluir procesos matemáticos. Sin embargo, yo evidencio que esos procesos matemáticos están bien definidos en el documento. Quiero saber por qué involucran esto o lo incluyen como una sugerencia de cambio. Además, también dicen que dar énfasis en los contextos. En el documento de los estándares también se habla de contextos. Quisiera que me aclararan esas sugerencias, por favor. En la diapositiva 6 nosotros justamente habíamos discutido ese aspecto. Nos gustaría, pues, nosotros lo vemos más como una relación como una relación que inclusive el grupo 4 sí la estableció, en donde se relaciona los aspectos de PISA en cuanto a los pensamientos, se relacionan los aspectos de PISA con los de los estándares. Nosotros lo vemos más como una similitud, entonces nos gustaría, pues, saber su punto de vista, por qué lo incluyen como una diferencia. Sí. Listo, dale. ¿Ya está activo? Listo, no veo. ¿Ves tu micrófono? No parece el micrófono.
Ah, está, desde el video te escuchan, no me sale que te mates, desde ahí te escucha perfectamente. Dale, desde ahí te escucha. Dale, desde ahí no necesitas mover. Tiene buen micrófono el computador. Cuando me hablaron de forma la presentación de los mapas conceptuales, tuve mucho conflicto en esa parte porque el manejo de la información estaba tan complicado y enredado que determinamos hacerlo por 3 partes y luego trabajar y unirlo en una sola, sino que es que ahí pues fue el momento de pegar lo que se perdió la información y eso. Me hablaban en esa parte de la organización del área de conocimiento. No se alcanza a ver, pero en esa parte hay un enlace con lo que son los procesos y las capacidades matemáticas que se utilizan para trabajar con las categorías de contenidos matemáticos y los contenidos matemáticos, que es lo que teníamos nosotros especificados en esa parte, que se trabajan en conjunto. Cuando el profe Jonio habló sobre competencias, él no estaba hablando básicamente de competencias, sino organización de las categorías de contenido y la organización del área de conocimiento como tal, en esa parte. Pues básicamente el texto mayúscula, pues suponiendo que estos eran ideas concretas básicas que se estaban trabajando. Y lo del errorcito de ortografía sí fue que se nos pasó. Pero bueno, por ejemplo, lo que tiene que ver con mapas conceptuales, se dice, los conceptos van en mayúscula y las relaciones van en minúscula. Esa es como una norma de mapa conceptual. Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando muchos diseños y a eso lo llamamos mapas conceptuales, pero realmente a cómo se escribe un mapa conceptual, digamos que no corresponde a esa parte. Entonces uno siempre, por ejemplo, cuando yo manejo un mapa conceptual, yo hice inicialmente un diseño muy diferente a este, trabajándolo digámoslo, verticalmente. Entonces hay el paradigma o la idea que los mapas siempre deben venir como una raíz, solamente de arriba hacia abajo y no, digamos, de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, donde comenzamos nosotros, digamos, con el curso, a definir, a romper uno, a hacer otro, y salen muchas, digamos, muchas propuestas, y debido a esto, pues se presenta toda esa información a veces en forma desordenada. Lo que pasa es que nosotros hasta ahora estamos como conformando precisamente esos conceptos, ¿cierto? Y se presentan estos inconvenientes y estos trabajos. Y la idea pues es ir mejorando, por ejemplo, de pronto confundir la parte de capacidades con los procesos. Nosotros los manejamos, pero cuando se busca como con un afán representar más, cae uno en esos errores, en esas confusiones. Yo vi, por ejemplo, en una exposición donde se trata, por ejemplo, de nivelar la parte de la categoría de conocimiento, como lo hace, las categorías como lo trabaja PISA, ¿cierto? A partir de unos fenómenos o de unas situaciones, el otro lo trabaja a partir de unos pensamientos. Pero un pensamiento puede involucrar cualquiera de los otros, no hay una relación de una sola línea, en una sola dirección, sino que son enfoques totalmente diferentes. Y cuando nosotros hacemos ahí esa comparación, es diferencia, mientras que el uno trabaja cantidad, puede abarcar los pensamientos del otro. Cualquiera de los otros temas puede tomar la parte geométrica, puede tomar la parte de espacio, puede tomar la parte de aleatoriedad o base de datos. Entonces ahí lo que pasa es que a veces, primero mucho tema, poco tiempo, poca experiencia, poco manejo, entonces ahí nosotros le vamos dando como forma a este proyecto. Sí. Aprendimos todo de que hay muchas formas de presentar un mapa. Uno lo hicieron de una forma, es más, creo que también por acabo de ser consciente que hay un problema con la gente. Y es un tema importante. Y la palabra mapa conceptual. En realidad, no todos hicieron mapas conceptuales. Uno lo pueden llamar esquemas, otros pueden llamar
Bueno, la palabra que quieras hacerte feliz. Sí, porque entiendo. Y eso puede ser para confusiones. Y por eso, tengo que tener idea. Y eso implica, claro, uno puede decir, el mapa no necesariamente que dice de arriba abajo, por ejemplo, creo que el grupo 4 lo estaba viendo casi como en caracol, creo que se están como cerrando la idea. De una forma, otro lo dividieron en 3 o 4 partes, hay muchas formas válidas. El mapa, ¿cuál es esa aclaración? Porque eso lo vamos a hacer de aquí en adelante. Cuando hablemos de mapas o esquemas mentales o cualquier estructura o diseño que organice ideas, no hay una restricción de cómo lo desarrolla. Digamos que en esa parte nos salimos del molde de que ustedes pueden utilizar el esquema que quieran, siempre y cuando la idea se manifieste lo más clara posible. Por eso, incluso cuando ustedes se dan cuenta, creo que se dan cuenta que presentar todo el mapa completo no es muy práctico, porque el que lo explica sabe por dónde va a empezar, pero el que lo va a leer, por dónde empieza, por acá, por acá, por acá. Entonces, lo más práctico en ocasiones es simplemente dividirlo. O una opción, hoy vi 2 opciones que me parecieron válidas. Una, dividirlo, o la otra, irlo construyendo. Ya depende de la animación que quieras hacer. O ir haciendo un zoom, o como hizo otro grupo que hizo, vamos a explicar primero este recuadro, luego este recuadro, luego este recuadro. Todas estas opciones son válidas. ¿Listo? Y ya como cuestión un poquito más de norma, independiente del esquema que utilicemos, sí utilizaremos las mayúsculas con parsimonia, tal y como están en los criterios de evaluación. Entonces, que no es grave. Acabamos de decir, todos vamos aprendiendo a hacer esquemas y también aprendemos a cómo presentarlos. También se dieron cuenta que utilizar letra blanca no es conveniente. No me acuerdo qué grupo, no va a estar en detalle de grupo. Pero lo más práctico la letra siempre vaya en negro. No importa el fondo, preferiblemente siempre la letra negra. Utilicemos un fondito azul, claro, amarillo, rojo, lo más práctico porque está sujeto al vidrio vida. Independiente, si usted en la pantalla ve muy fácil la letra a color, pero repito, lo más práctico siempre es que la letra sea negra, independiente del fondo. Si es totalmente blanco, si es un azul suave, siempre lo más práctico es la letra negra. ¿Listo? Vale. Entonces, sí, por ejemplo, nosotros a veces hablamos de la estructura, yo lo veía a partir del conocimiento y otros lo ven a partir del documento como tal. Entonces, se quiere tomar el índice del documento y volverlo un mapa conceptual. Cuando eso, pues digamos que es como la organización del texto o de los temas que están contenidos ahí, más no de las ideas, porque uno llega a hacer unas relaciones ahí muy folclóricas, con tal de cumplir, digamos, con los temas como vienen dentro del documento que uno maneja. Y de ahí, pues, que esto, por ejemplo, este mapa se presenta como un resumen de los 3 anteriores, pero seguramente en el momento de la exposición no se hace claridad y uno la tiene clara, pero entonces comunicarlo ya es diferente y más esa premura de ese tiempo que parece una carrera. Lo ideal es esto presentarlo como un dibujo, más no como dar una explicación nuevamente de esto. Sí, las reglas van a ser siempre los 9 minutos, no hay de hoy. Eso tiene su... Y lo mismo nos va a pasar con el documento, 2000 palabras. Listo. Hablábamos eso, estoy seguro que si les dábamos 15 minutos les va a hacer falta tiempo, estoy seguro. Y si les damos 5000 palabras les va a hacer falta palabras. Es parte de la estructura y que vamos a ir manejando. Entiendo, estamos de acuerdo y lo hemos dicho. Hay cosas que hay que sacrificar y hay cosas que decir. Algunos prefieren decir todo un poquito más rápido, entonces más lento y sacrificar cosas. Todas son válidas. ¿Listo? Importante, en la medida posible, es que podamos transmitir de manera más clara las ideas. ¿Estamos de acuerdo? Si vemos que presentar todo el mapa no es lo más adecuado, pues lo parto en varias secciones o lo voy armando. Creatividad de algo. ¿Listo? Acabas de hacer. Y le cedo para agregar. Es que referente a la corrección del término que decía el profe, ¿qué término era, perdón? Incertidumbre, colocar una N antes de la B. Incertidumbre. ¿Dice incertidumbre o incertidumbre? Bueno, ya lo revisan cuando se termine. Sí, eso... Vale. ¿Algo más? No, lo que pasa es que allí en el mapa conceptual como tal se habla de inserto en o incluido en, está bien escrito. No está la palabra incertidumbre. Ahí no hay incertidumbre, o sea, no tiene que ver con incertidumbre. No. Bueno,
La idea, bueno, independientemente, y ahí queda la... Es que cuando hizo la pregunta se estaba mirando otra gráfica, o sea, otro esquema. Entonces, cuando se hace la observación en una, miramos otro esquema. Ya. ¿Ustedes decían por el verbo que está acá? Sí. Sí, en el cerco. Vale. Yo quiero hacer una pequeña aporte de pronto para todos respecto al manejo del gráfico. Tal vez algunos vamos a utilizar un programa, otro, pero vemos claramente, por ejemplo, el error que se puede haber cometido acá, que se elaboró un mapa conceptual y a la hora de guardarlo, de pronto se copió de la página o se copió como pantallazo y lo llevamos a página tal vez perdió atributos de entonces de pronto pues una recomendación es que debió haberse guardado primero como una imagen JPG y pues haber resaltado un poquito más el texto, pero eso creo que de pronto ocurrió, perdió atributos de brillo, perdió atributos de color. Entonces para que no nos vuelva a ocurrir, porque en alguna ocasión nos tomamos ocurrir y en las observaciones de nuestro documento nos pasó, que nosotros copiamos textualmente elegimos y no se imprimir sobre la pantalla y se pierde la nitidez, bajamos y reproducimos la imagen. Una cuestión más técnica de guardar imágenes y mirar cuál es la resolución. Yo quiero empezar haciéndoles una pregunta. Es que la verdad no sé si fue de pronto error mío cómo interpreté lo que estabas hablando, pero en las conclusiones en la página 10, por favor, Andrés. Ya, es que necesitaba. En la primera conclusión dice organizar de una manera más estructurada desde su formulación, los procesos y contenidos. Cuando tú hablabas de eso, lo que yo interpreté de la explicación a esa conclusión era que desde los estándares, estaban sugiriendo que desde los estándares se separara un poquito la intención cuando se quiere trabajar un proceso y aparte cuando se quiere trabajar un contenido, digamos, los estándares aparte de procesos y aparte de los contenidos. Sin embargo, si lo entendí bien, pues a mí me parece que esa sugerencia, pues no sé, lo clave, digamos, de los estándares, su fuerte, es cómo relacionan esos procesos con los contenidos, o sea, cómo hacen que los niños, desde el manejo de un estándar, bueno, desde el trabajo de un estándar en el aula, cómo intentan a partir de un contenido, de trabajar un contenido específico, se desarrollen ciertos procesos. No solamente el niño, o sea, cuando el niño cuando el niño está trabajando digamos, no solamente mire, aprenda que se suma, sino es que aparte de sumar, usted puede argumentar, sí, o sea, todo, o sea, no solamente separar los contenidos de los procesos que se les están desarrollando a los niños. Entonces creo que eso es un fuerte desde lo que yo percibo en los estándares. Y me parece que esa sugerencia de separar, no la entendí, o sea, no la entendí y no me parecía como muy pertinente. Pero pues sí, algo me la aclara. ¿Listo? Bueno, cuestiones de, por ejemplo, cuando hablan de formular, se refieren a formular problemas, plantear problemas, y en la página 13 del marco PISA, uno mira las actividades, que cuando incluye las actividades o el párrafo, y ahí no se menciona plantear actividades. Y ellos sí me dicen que ahí toca plantear actividades. Entonces, tengo esa duda con respecto a lo que tú decías en la parte de formular. No, es que ella lo dijo textual, ¿sí? Entonces fue por eso que dijo, en la parte de formular, eso se refiere a plantear problemas. Entonces yo me voy al marco PISA y miro, y yo no veo plantear problemas por ningún lado, ¿cierto? Entonces es por eso. Dices que no hay jerarquía entre los procesos, pero yo creo que sí hay jerarquía. Tú decías, no, yo puedo llegar directamente a la interpretación. Y yo quedé como, bueno, y vuelvo y me remito otra vez al marco PISA en la página 14, 15, qué pena, de la interpretación, y hablas con respecto a la, bueno, digamos que evaluación o, bueno, con respecto a la formulación de esos procesos anteriores. Entonces yo creo que no podría partir, sin un problema no puedo partir a esas soluciones o a esas interpretaciones de la evaluación.
Y con respecto a la diapositiva 5, tú dijiste que todas estas 4 son procesos. Sí, así, son procesos. Y entonces, no, así no, 4 procesos, entonces para mí, entonces, ¿cuántos procesos serían en total? ¿Solo entendiste qué quería decir? Desde los procesos de trabajo, contenidos que... Estamos diciendo ideas concretas de lo que dice el documento. Es como, no, simplemente formular una referencia a le faltó tiempo, las conclusiones no, creo que faltó profundizar en las conclusiones, no aparecía nada. Y con respecto a las sugerencias de cambio de los estándares, en la página, en la diapositiva 10, dice la metodología y la estructura de las situaciones problemas sean claras para alcanzar la alfabetización matemática. ¿Qué pretende decir con esto? Que ya no se van a manejar dentro de los estándares las competencias, sino la alfabetización matemática que se maneja en la Vale, ¿cómo que quieres decir con esta frase? Listo, concretarlo un poquito más. ¿Listo? Ah, bueno, Gina, dale, y terminamos. Darle una felicitación al grupo por su exposición, pero pues yo también estoy de acuerdo que nos faltó un poco más manejo de tiempo para poder profundizar sobre todo en el análisis, que me ha gustado el análisis de la evaluación, haberlo verificado, o sea, haber visto cómo habían hecho el análisis, lo mismo que pues yo veo que en sí las conclusiones nos dan como ideas generales de lo que queremos o de lo que se pretende transformar o nosotros como docentes dentro de los estándares, pero nos falta como concretar un poco más esas ideas y hacerlas más específicas para que realmente lleguen a ser una propuesta. Muchas gracias. Listo. Grupo 1. Perdón los que alcanzaron la mañana, no alcanzamos por tiempo. Discúlpenme ahí. ¿Comentarios? ¿Están de acuerdo? Bueno, vale, cuidado. En la palabra formular, de pronto ella está refiriéndose a plantear problemas, pero la palabra va referida a matemáticos. Eso es lo que habla en el diagrama de movilización de procesos matemáticos, ¿sí? Entonces la palabrita matemáticos no la dijo, pero es lo que ella interpretó al seguir con la secuencia de emplear e interpretar. Y en cuanto a la jerarquía de los procesos, ahí sí hay una discusión bastante porque eso depende de la actividad. Yo no puedo siempre empezar a decir formulo, porque tengo que arrancar de un contexto, lo que tú decías ahorita, el ejemplo de la actividad, qué pena cogerlas de Pablo Pesquero, la actividad del grupo 5, le quito el contexto y no tengo que formular nada, ya está la parte matemática, tengo que emplear los procesos matemáticos y llevar a una interpretación de un resultado. Entonces no, esa jerarquización que siempre tiene que estar los procesos, formular, emplear, creo que es la ruptura que hay en PISA con respecto a los estándares, que trata de esa ruptura, de esa situación en donde los estándares sí nos dicen que tengo que argumentar, se nos van ahorita en este momento de interpretar, formular, emplear, ahí sí nos tratan de decir de una manera esas competencias que sean específicas y tienen que estar casi las 3. En cambio en este caso no necesariamente tienen que estar los 3 procesos. Entonces, hablar de jerarquías de procesos es digamos que no estoy de acuerdo, y como grupo creo que no estamos de acuerdo, y no sé si los demás, pero eso no existiría en nuestro concepto de grupo. No sé, las otras. Con respecto a la primera pregunta que hice ella, sobre que la estructura de la evaluación, de los contenidos, que sean más, en la 10. En la primera, organizarse de una manera más estructurada desde su formulación. Lo que pasa es que en los estándares hay una mezcla
de los estándares que van hacia procesos y a contenidos, o sea, en la formulación. En un grado primero está una formulación sobre un proceso, y en el otro ciclo está primero la de contenido, o sea, no hay como una secuencia, sino una relación clara entre esos, no es con que se separen, que haya una relación. La llamada coherencia vertical no necesariamente se da entre procesos y contenidos. Exacto. Se pasa a ocasiones de unos procesos, contenidos, otros contenidos, y así entonces van mezclados en esa parte. Otra idea que queríamos sintetizar ahí, me perdonan la falta de voz, es sobre la discusión que tuvimos acá 15 días antes sobre la formulación o la forma en que están formulados los objetivos en los estándares. Hay objetivos que en los estándares que no son medibles, no podemos llegar a decir si se cumplen o no se cumplen, si se alcanzan o no se alcanzan. Entonces esa es la idea que queríamos plasmar ahí, que los estándares básicos de competencias deben mejorar ese tipo de redacciones para que sean más concretos y podamos llegar en sí a la solución de los problemas matemáticos. Esa es la idea que queremos redondear también ahí. Aquí con respecto a la metodología y las estructuras, lo que iba a plantear ahí es las situaciones problema para llevarlas al aula, para que sí se pueda llegar a una alfabetización o una competencia matemática, ¿sí? Que sean clara la forma de cómo llevar una situación problema al aula. ¿Tú dices que una falencia de los estándares es que precisamente esto no es claro, sino que se está dando como implícito? Sí, exacto. En cambio en PISA sí nos muestran una matriz donde se conectan procesos y pensamientos. Es como hacer esa estructura. Sí, la palabra metodología no es lo que va a hacer el maestro Palma, ¿sí? ¿Qué va a hacer el maestro? No, va con respecto a cómo la aplicación de la actividad que se va a llevar a cabo tiene que tener una estructura, y se va a hablar más de esa estructura, la metodología de la estructura de esa actividad, que es lo que vamos a ver ahorita en unidad didáctica. Bueno, si entiendo también, es que precisamente los estándares nunca se ven ejemplo de nada. Sí, claro, se dan como profesor. También, sí. Bueno, parto de una matriz, me parece muy válido, y faltan, digamos, ejemplos, como entre comillas, PISA muestra 4 o 5 preguntas de ejemplo, entre comillas, los estándares se quedan por los ejemplos. Vale, perfecto. Cerramos con el grupo 2. Yo sé que a algunos se me quedan por tiempo, procuro la... Bueno, agradecer al grupo 2 por su presentación. Los aspectos que abordaron pues fueron claros. Lo que voy a hacer pues son unas recomendaciones, pues como en mi grupo asignado es el 2, pues en base al documento borrador. En el documento borrador ellos tratan el nivel de exigencia de las capacidades con profundidad, entonces me gustaría pues que eso se viera en la presentación, pues por el manejo que dieron al borrador. Digamos, no está claro en la presentación y este podría pues ser un espacio para que aprovechen eso. Y en base en eso pues asumir una posición pues al nivel de competencia matemática logrado o esperado con esa tarea de evaluación. Me pareció muy bien, o sea, la organización, la distribución y las diapositivas 5, 6 y 7, que hacen referencia a las diferencias y similitudes. O sea, están bien organizadas, pero no me queda claro cuáles son diferencias y cuáles son similitudes, porque las 3 diapositivas tienen el mismo título. En la 8, háganme el favor. En la diapositiva 8, la sugerencia, la primera, desarrollar con profundidad los procesos generales de las matemáticas. No sé si esto hace referencia a dar más patrones de guía a los docentes para llevar al aula, y si eso es así, no se correría el riesgo de perder la autonomía institucional. En la 9, regálame la 9, hazme el favor. En la 9, hacen un ejemplo muy interesante, pero creo faltaría ubicarlo dentro de un contexto. O sea, ¿a qué contexto hace referencia a ese tipo de pregunta, o esa pregunta? Correcto. Y en las conclusiones... No, me quedan 2 dudas. ¿El contexto en que se marca la pregunta? Sí, o sea, ¿el contexto donde se acaba la pregunta? No, en el contexto en el que se marca la pregunta. O sea, ¿en qué contexto se clasificaría la pregunta?
según los contextos que maneja PISA. Según PISA, sí, los contextos, sí, según los contextos que maneja PISA, entonces el personal, el profesional, ¿Qué grado corresponde? Ellos dicen que la palabra es social, pero sí, eso. Y la última de las conclusiones, no me queda claro si la primera sería una conclusión o sería más bien el cumplimiento del objetivo de la actividad, esa primera conclusión. ¿Hace parte de la diapositiva anterior? No, esa es una conclusión, o sea, yo lo veo como conclusión, pero no sé si me da la impresión que queda más es como el objetivo, como el cumplimiento del objetivo, o sea, no sería una conclusión sobre el tema, sino una aclaración de lo que se hizo en el objetivo. Listo. Pues es una inquietud, pues ahí hay unas flechas interrumpidas sobre capacidades y procesos, sí, como no, y lo mismo acá, entonces de las capacidades matemáticas y lo que interpreto ahí salen los procesos matemáticos, o sea, desde ahí porque está la flecha, entonces sí sería bueno que aclararan esa información, o puede que las tuvieron en cuenta, no veo bien la claridad en esas flechas. ¿Qué sentido o qué significado tiene el mapa las flechas? La línea punteada, porque algunas son flechas, no sé si hay diferencia o no hay diferencia entre esta flecha y esta que está aquí. Correcto. Así que todas las dimensiones es importante. Muy bien. ¿Qué más? Grupo 4. Una sola pregunta, ahí en esa misma diapositiva donde dice procesos de contenido, ¿en verdad son procesos de contenido? Acá, dice organización, entonces son procesos de contenido esas cuatro... Bueno, estas cuatro, ¿son procesos de contenido? Esa es mi pregunta. En la diapositiva 8, por favor. De pronto fue mala interpretación mía. Desarrollar con profundidad los procesos generales de la matemática, bueno, con el fin de llegar. Pues si el propósito de la actividad era sugerentes a los estándares, creo yo que no se necesitaba esta actividad para poder proponer eso, porque en la actividad pasada nos dimos cuenta que hay una ruptura pues, con la teoría curricular, entonces pues no sé de qué les aportó el estudio del documento PISA para dar esa sugerencia al documento de los estándares, porque yo puedo concluir eso, aportar eso a los estándares simplemente con la actividad anterior, con esta actividad no creo que, que me expliquen cómo derivan de eso de PISA? Sí, ¿cómo es esa? La primera. ¿Cómo derivan esa conclusión a partir de PISA? ¿Alguien más? Espere ya. Ya, ahora sí. Bueno, pues quiero empezar con la diapositiva número 3, el marco conceptual. Bueno, aquí para hacer la aclaración. Entonces, explico que los apartados son los que están en azulito: definición de alfabetización matemática, organización del área de conocimiento y evaluación de competencias matemáticas. Sí, ahí se desglosa cada uno de los aspectos. Las líneas punteadas lo que quiere, como expliqué, son las relaciones que se establecen, cómo están relacionados los diferentes aspectos. Por ejemplo, las capacidades matemáticas. Si desarrolla las capacidades matemáticas, puede realizar, y significa que ha realizado un proceso matemático. Lo mismo, se entiende que el proceso matemático complementa, o si hay un proceso matemático, quiere decir que ha cumplido con la alfabetización matemática. Y procesos de contenido, entonces si hay una comprensión, quiere decir que puede aplicar esos contenidos a un contexto. Y responder al compañero, sí, que la organización del contenido entonces está subdividida en procesos matemáticos y procesos de contenido, y esos son los 4 procesos de contenido, que hace referencia pues, a los que más trabajan. Si la palabra correcta es proceso. Creo que si es que esta clase no está no está dentro del documento, lo contempla así: procesos matemáticos y procesos de contenido. Sí, creo que estamos en una referencia a de pronto categorías
Bueno, a ver, si alguna parte lo encuentro, pero no recuerdo en este momento el tanque de radar, porque es de contenido, me queda un poquito la duda. Sí, aparece. Me dice la duda si está, pero me queda más duda. Sí. Ok. Para trabajar lo del análisis nosotros de la pregunta de la evaluación. Sí. La de la evaluación. La de la evaluación. Sí. La actividad. Nosotros lo contextualizamos y está en el documento, lo contextualizamos para un grado 1º, lo que es una prueba de entrada, y también nosotros lo trabajamos según cada una de las capacidades, de las categorías, lo analizamos según cada una de las categorías de PISA, dando el nivel, pero lo tenemos dentro del documento. No sé, ustedes tienen razón en que no, aquí no se faltó... No aparece en la diapositiva. Sí, no aparece en la diapositiva, pero está en el documento totalmente como lo analiza, se analiza a través de las pruebas PISA. Vale. ¿Sabes qué también? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? Del contexto, ya le... La pregunta. Sí. Finalmente no está la tarea. Ahí está pues ya en el documento sí está. No aparece. No aparece, o sea, pero está en la diapositiva no aparece, pero en el documento sí lo colocamos. Si quiere describirnos cómo era. La pregunta que hacía a mí no era clasificado en social. Sí. Bueno, y la pregunta que hacía a ti es ¿por qué era clasificado en social? Porque está relacionado con el contexto. Entonces, cuando expliqué la representación, entonces, esa es una situación que el estudiante puede encontrar en su diario vivir. Más de ámbito cotidiano. Más de ámbito cotidiano. Es más como personal. La pregunta del problema para de verdad. Calcular el área de la parte sombreada. El área de la región sombreada. Sí, claro. Bueno, el contexto era algo así, que se desea colocar papel de colgadura en la escalera, entonces se necesita calcular el área de la parte sombreada de la escalera. Para saber la cantidad de papel de colgadura que se utilizará para cubrirla, se debería, o para esto se debería, sí, es más o menos el... Todo el contexto, o sea, nos faltó con la sola diapositiva, pero sí, en el documento está el análisis. Y la diapositiva 8. bueno, yo quisiera de pronto anexar una cosa, lo que nos ha pasado a muchos, de pronto por una cuestión de espacio, ¿sí? Pero pues el análisis que le hicimos a la pregunta fue muy interesante. De pronto los invitaríamos, pues como los remitimos al documento final, ¿sí? Que es muy interesante ese análisis, pero de pronto por abreviar un poco, pues cometimos ese... Vale, perfecto. ¿Y la otra? Sí, en la diapositiva 8 el compañero preguntaba qué pretendíamos cuando decíamos desarrollar con profundidad los procesos generales de la matemática con el fin de orientar al docente en cómo llegar a desarrollar y verificar en los estudiantes este proceso. Es más como darle la orientación, sí, porque no podemos estipular, tiene que hacerlo de esta, pero si se pueden, de esta y esta forma, pero si se pueden hacer unas recomendaciones con el fin de que pues, respetemos el segmento de autonomía. Y bueno, ya que estamos ahí, una cosa, de pronto, bueno, en la tercera nosotros proponemos, que eso también fue un punto débil de los diferentes grupos en la anterior, proponemos mejor como una metodología que esté basada en el aprendizaje basado en la solución de problemas. Nos parece que es como más acorde a ambos documentos, tanto al documento de PISA como el de los estándares, ¿sí? Entonces ahí también tenemos... Y con respecto a las conclusiones, sí hacíamos referencia en la primera conclusión de que la actividad nos había servido para cumplir con los objetivos propuestos. Y igual, aparte de esa, pues hay otras que ya son más de contenido. Muchas gracias. Vale. Vale, pues cuando ustedes hacen estos comentarios
pues ya le queda a uno como poco por decir, ¿no? Es decir, ahorita Álvaro decía, los invito a revisar el trabajo porque pues ahí está todo y eso está dentro de las cosas que yo iba a decir, ¿no? Es decir, uno ve la diapositiva y pasa tan rápido que no alcanza a percibir, digamos, la belleza y las bondades de todo lo que ustedes quisieran decir, ¿no? Sin embargo, pues, estos comentarios que voy a hacer son muy generales porque hasta que no revise los documentos que ustedes presentan con detenimiento, pues serían comentarios pues a priori, ¿no? Pues que he evidenciado que los grupos evidencian que han leído el marco conceptual de PISA 2012, todos realizaron su mapa conceptual, todos lo hicieron de manera diferente, sí recogen, digamos, las ideas claves, pero en algunos evidencio que faltan también colocar conectores que relacionen estas ideas claves, ¿sí? Es decir, ahora tendría que mirar el trabajo final para revisar si dentro de lo que ustedes explican están ahí esas relaciones que hacen falta, ¿vale? Bueno, también pues observamos la comparación entre los dos documentos y como lo decía Andrés, pues utilizaron diferentes perspectivas pues para hacer ese análisis y todas son válidas. Veíamos también pues que coincidieron, por ejemplo, en la relación que hicieron ustedes entre los contenidos, digamos, que maneja los estándares y los contenidos que maneja PISA, o entre los procesos generales de los estándares y las capacidades que se activan en el marco conceptual de PISA 2012. Me pareció interesantísimo lo que hicieron algunos grupos, que fue profundizar ya, ¿no? Me gustó mucho, por ejemplo, que comentaron que lo que significa comunicar en los estándares y comunicar en PISA, no es lo mismo. Y llegar a ese nivel de detalle, pues eso es con lo que requiere la actividad, eso es lo que queremos, bueno, porque podemos estar hablando y comparar y decir, sí, mire, es que se hablan de los dos, pues los dos no, para los dos no significa lo mismo, pues entonces no podría estar dentro de las similitudes, ¿sí? Sin embargo, hay grupos que lo han hecho y me parece muy interesante, muy válido. Hay una sugerencia que les debo hacer y es que en lo que tiene que ver con las conclusiones o, por ejemplo, cuando establecen la propuesta de cambio, es bueno que justifiquen, porque si dan una frase, pues yo entiendo que por el tiempo no puedan, digamos, abordarlo tanto, pero creo que con otra frase deja más claro lo que quiere decir, no lo deja. Yo espero que en el trabajo final también aparezca eso, porque si no, pues ahí se evidencia otra vez, digamos, como poco el bajo nivel de detalle, que es lo que se pide en las actividades. Todos seleccionaron una tarea. Me gustó la organización que hicieron algunos grupos, que dieron descripción, contexto, esto me pareció muy organizado y permite de hecho que uno pueda identificar si falta o no falta algo en el que evidencié que ningún grupo hizo el análisis por ítem, o sea, por pregunta de la tarea. La tarea tenía varios ítems, ¿sí? Todas. Sin embargo, PISA sí hace, dice, en este ítem se trabaja, por ejemplo, comunicación, matematización, y si ustedes utilizaron el nivel de, digamos, de dificultad, pero lo hicieron en forma general. Eso fue lo que vi, ¿no? Porque ninguno dijo, voy a mostrar el análisis para un ítem.
no lo escuché. Y PISA sí lo hace, ¿sí? Entonces, pues eso también es detalle, eso es profundidad y pues no importa, digamos que no podamos ver toda la tarea porque pues sí es interesante, pero lo bueno y la buena noticia es que van a tener un módulo donde van a poder identificar todos los detalles de las tareas de los grupos, ¿cierto? Entonces, esa es la buena noticia. Exacto. Y pues lo que ya había dicho, la presentación solo muestra detalles, los aspectos más importantes. Yo sé que en sus documentos finales está muy desglosado, está muy enriquecido el análisis. Y los felicito por ser pilos. Evidencio, por ejemplo, que hay personas que ya vienen aquí con el borrador leído del grupo, pues eso es maravilloso, es un grado de implicación muy alto y pues los felicito. No tengo nada más que decir, solo que empezar con la actividad 1.4. Sí. En la sección de pago. Pero ahora con lo positivo que dice, se nota el grado de compromiso en los documentos, en las presentaciones, en los comentarios que han hecho. Y sé que para muchos es el primer contacto con este marco. Y no es nada fácil de digerir. Por eso es el primer acercamiento, de mirar con qué se parece. Creo que todos ya hemos revisado los estándares. Y como les decía, PISA para acá. De aquí en adelante, los estándares de PISA van a ser nuestro referente para todo lo que se hace en marco. Y creo que se han dado cuenta de la riqueza de los documentos. Tiene una riqueza conceptual grande, inmensa. Uno lo lee y vuelve y lee y encuentra cosas nuevas. Y particularmente la experiencia que hemos aprendido con las promociones anteriores es que PISA también tiene un marco conceptual muy rico y se le puede sacar provecho. La pregunta que estoy hablando de cómo podemos, esto es un poquito, ¿no? De cómo se puede relacionar el marco PISA con el plan o con nuestra nación. Eso va a ser gran parte de lo que vamos a hacer por la semana. Hemos hablado de procesos de formular y emplear, que detrás de eso hay una complejidad grandísima. Creo que muy pocos se han dado cuenta de las tres partes de la actividad. ¿De qué cuál es la más importante? La de proponer, la de la evaluación y la de... Porque realmente ahí nos dábamos cuenta y quedó claro el marco conceptual del piso. Quedó claro que era el contexto, quedó claro que eran las categorías de contenido, quedó claro que el proceso mide una pregunta, quedó claro qué capacidad se puede medir con una pregunta. Sí. Entonces, lo demás no es que no sea relevante, sino que eso permite poner en juego, poner en práctica lo que se aprende. Sí. Y estoy seguro que ya ustedes cuando van a poner una pregunta en la evaluación, a sus estudiantes se van a preguntar, ¿será que todas las preguntas son científicas? ¿Será que cuando coloco un contexto, lo que sea el caso de estos cinco, el contexto sí es contexto, o simplemente una decoración? De todo nos ha pasado. Decir que tengo 2 manzanas y Juanito tiene 4 manzanas, ¿cuántas manzanas tengo? La pregunta de chiquito Juanito me explica a mí el problema tiene sentido, deja de tener sentido. Si en vez de manzanas digo peras, el problema tiene sentido o no tiene sentido. Entonces hay como esa por relevancia la importancia del contexto. Y ustedes pueden darse cuenta de las 4 o 5 preguntas de ejemplo que tiene PISA. Sí. Incluso una pregunta tan sencilla, me parece muy pilos que la pensaron la pregunta de PISA. Son 3 frases y tiene una complejidad inmensa. Fíjense la redacción, cómo se redactan las preguntas, cómo se utiliza un contexto, entre comillas, cotidiano, cercano al estudiante. Entonces, eso también creo que nos alimenta de pues, la complejidad que puede tener la pregunta. Y fíjense que nunca la interés era, bueno, esta pregunta cómo se resuelve. Realmente cómo la resolvemos, pero realmente eso no, el estudiante es el que tiene que, digamos, luego enfrentarse a eso. Y vamos a dar cuenta que muchas preguntas pueden tener no una ni 2, sino hasta 4 o 5 formas de resolver.
tan rápida como hacerlo por ensayo y error. Y esa es una pregunta bien elaborada, tiene que considerar. Y cuando ustedes formulen sus tareas, cuando ustedes hagan su unidad didáctica y van a pensar las tareas, se van a pensar a eso. Si yo quiero desarrollar el proceso formular, si yo quiero desarrollar el proceso emplear, que casi siempre nos quedamos en eso, en empleo matemáticas. Utilicen esta fórmula, factoricen, pero realmente esta fórmula. El proceso formular tiene una complejidad inmensa. Y ni qué decir el proceso de aceptar. Y nosotros nos quedamos los estudiantes interpretando una fórmula. Y la pregunta es, nosotros estamos dando tareas, actividades que promuevan eso, o casi siempre nos quedamos siempre en en esa actividad, ¿qué tienen que hacer? Deben aplicarlas. En esa actividad, ¿qué tienen que hacer? Factorización. Y luego nos quedamos, los estudiantes no formulan, interpretan. La pregunta es, nosotros estamos llevándoles a eso, ya no digo nada. Entonces, vamos a tener que ir a estos documentos, los vamos a seguir leyendo, vamos a seguir revisando, y vamos a empezar. Ustedes tienen la tabla 1.1 que relacionan aquí las competencias y capacidades. Esta tabla la vamos a trabajar con el resto de los maestros, porque me dan cuenta lo que se trata realmente de la cosa. Ahora sí, primero llegó bueno. Una apariencia, digamos, de la parte del trabajo de la evaluación, en la medida en que seguimos mirando como con estándar de la evaluación. El problema, por ejemplo, en la iglesia, pensamos que solamente el estudiante que identifique una fórmula y la aplique de una forma pasiva. No, estamos hablando de una alfabetización matemática que él debe entender qué es lo que está haciendo y los fenómenos ahí implicados. Lo que pasa es que la fórmula le va a recibir muchas de esas calculaciones que él tiene, pero él sí debe saber en qué consiste todo ese proceso. No es que yo le doy un problema, le coloco una fórmula y ya digamos que no hay estructura, no hay razonamiento, no hay análisis. Si nos ponemos, digamos, en el papel de un estudiante como lo busca quizá él debe manejar ciertas competencias. Entonces, el hecho de que nosotros lo veamos así no es como no estamos hablando de una alfabetización matemática. Por ejemplo, y el de la pizzería de esa, se le quitan los muchachos, los procesos siguen siendo lo mismo. Lo que yo veo es el contexto en este sentido que está dando es como un significado, una importancia de lo que la persona aprende, para qué aprende eso. Porque podemos retirar los personajes de ese escenario y el problema sigue siendo el mismo. Tampoco se va a caer y vamos a analizar, digamos, las porciones de esto. Lo que yo veo el contexto acá es que le está dando un significado para qué existe esa matemática. Cómo se va a defender, cómo va a tomar, digamos, decisiones. Entonces, le está dando como un sentido a la matemática. Pero lo otro de las conclusiones, yo siempre tengo algunas dificultades que me gustaría que tuvieran como algunas pistas, porque a veces las entiendo como un resumen, porque a veces las entiendo como unas propuestas, pero lo que yo entiendo como una conclusión es algo que yo a veces de un trabajo, digamos, de una actividad, ¿cómo logro yo definir realmente cuándo la conclusión lo es? Y no saco yo un pedacito o un segmento del mismo trabajo y lo coloco ahí. Entonces, en esa partecita, ya la otra. Pues simplemente era sacar el aporte realmente de esta actividad que me generó en la parte profesional. Una palabrita que está muy clara en el documento de Gómez, que dice la visión funcional de las matemáticas. Definitivamente aquí que todos ejercemos pues, la docencia, qué bonito sería que de verdad nosotros lleváramos eso a una aula de clase y así romper ya al chico esa forma de pensar de que las matemáticas son aburridas, son algo que no van a ninguna parte, que se entran contenidos, que tengo que memorizar cosas puntuales. Entonces, si vemos que como docentes, como profesionales que somos, logramos interiorizar ese concepto de visión funcional de las matemáticas, creo que de verdad podemos lograr un cambio que definitivamente sí o sí va a favorecer a los estudiantes.
Sí, en la misma vía iba un comentario, pero añadido pues a esas actividades de evaluación que a veces proponemos, cuando uno tiene en cuenta todos los elementos que relacionan el marco conceptual del proyecto PISA, pues uno se da cuenta que por lo menos es una pregunta cerrada. Lo que hacía hace unos años era, por ejemplo, plantear una pregunta o cuatro. Una solamente era la que valía y las otras tres pues simplemente brindaban una información acerca de los posibles errores que puede estar cometiendo el estudiante, ya sea en la implementación de un proceso o sea pues en la aplicación de determinadas capacidades matemáticas fundamentales para con el marco PISA. Entonces sí me pareció, añadido a lo que dice Rolando, pues bien interesante el ejercicio de la actividad 1.6. Henry. Bueno, digamos, la actividad me pareció interesante en la medida que tuvimos una diferencia de sensación. Porque muy probablemente lo que es importante para usted probablemente para mí sea por otro lado. Entonces me pareció interesante, o sea, como mirar los diversos puntos de vista donde uno piensa que hay un vacío, pero usted tiene sus razones para justificar ese tipo de cosas, entonces me parece interesante. Pues finalmente el asunto es qué estamos haciendo y cuánto estamos sacando. Creo que la reflexión grande que me queda ahí, si estamos o no estamos sacando un poquito, pero ¿por qué? Y algo que aborda mi inquietud es, Gabriel nos da un documento de PISA justamente, en donde hablan de la alfabetización financiera. Entonces yo me preguntaba cómo van las matemáticas ahí, y relacionada con lo que dice mi compañero ahí, cómo el asunto se vuelve funcional, y yo lo veo como que dinamiza un poquito más el proceso, en tanto en que nos envía a colocar al muchacho en un contexto que de una u otra manera se está saliendo de los pensamientos que nosotros tenemos concretos de los estándares, y por eso me deja inquieto el tema de la alfabetización financiera. Como por darle funcionalidad, pues a ver quién más inquieta por el asunto, a ver cómo vamos a ver cómo la matemática ahí. Vale. Marta y... Pues yo pienso que esta actividad ha sido muy enriquecedora, bueno, esta y todas las anteriores, porque es tomar un texto, empezar a sacar las ideas principales, a hacer un análisis profundo y después darlo a conocer aquí en un tiempo cronometrado que nosotros pensamos que a veces necesitamos más espacio para la exposición, pero que es limitado. A futuro nos queda complementar el marco PISA, los estándares, buscar los beneficios que tiene cada uno para ejercer una mejor labor. En estas actividades nos sirve para enriquecernos a nivel intelectual, pero yo pienso que también debemos como aceptar las críticas. Entonces, si de pronto uno hace una crítica tanto en los comentarios individuales como aquí en las exposiciones, ya que no es con el fin de herir susceptibilidades o de atacar a nadie, simplemente es con el fin de que compartamos, nos enriquezcamos y aprendamos. ¿Sí? Estamos de acuerdo, Marta, debe tocar ese tema también, y es que aquí las críticas son para mejorar y no nunca las vamos a tomar de manera personal. ¿Sí? Independientes de que sean de forma, de fondo, de que se debe mejorar cosas tan elementales como ortografía, como cualquier cosa, todos estamos, espero que las vamos a tomar a asumir con la responsabilidad que requiere eso. Por eso les he dicho, cuando se para alguien acá, no es fácil. Y uno se puede confundir, decir capacidades en vez de competencias, decir automatización en vez de procesos, eso cualquiera nos pasa. O una diapositiva con un error, eso cualquiera le puede pasar. Sí. Y en la medida de los procesos, pues vamos avanzando y vamos progresando. Entonces, siempre vamos a asumir en ese sentido. Quien me critica, quien me pregunta, quien me está haciendo un comentario es para que yo me dé cuenta que puedo mejorar. Todo lo que hacemos, todos los humanos susceptibles de mejorarse. Metamos la cabeza eso, todo lo que hagamos siempre es susceptible de mejorar. Por eso cuando ustedes me dicen, y bueno, ¿qué les comento? Créanme que ahí tienen mucho que comentar. Y hago referencia a eso. Cuando hacemos los comentarios, no solamente nos vamos a quedar en la presentación, que es revisar los 3 documentos: borrador, presentación y documento final. Y estoy seguro que van a encontrar muchos cosas comentarios. Para mejorar, obviamente, faltó considerar esto, se puede profundizar más en esto. Mire que veo que lo que usted lo ven como similitud, nosotros lo vemos como diferencia, por esta razón. Lo que ustedes ven como jerárquico, nosotros lo vemos que eso va muy paralelo. Todo eso es susceptible de mejorarse. Una cosita más.
pues es con respecto al vocabulario que usamos para hacer los comentarios, ¿sí? Tratar de ser como sutiles con los compañeros porque pues a veces es difícil aceptar las críticas, entonces es mejor hacerlo de una buena manera. Son como las normas en etiqueta en informática, ¿sí? Lo mismo los comentarios que yo he visto en los documentos. Entonces, por ejemplo, ustedes no es que no quiero poner el ejemplo porque ya no susceptibilidad. Entonces tratar de emplear un vocabulario como, no sé, cariñoso, amable, sutil, para hacer esa recomendación. Vale. No tiene nada que ver contigo. Durante estas actividades que hemos realizado, voy a hacer dos comentarios en los sentidos. Uno, que tiene que ver con las tareas como tal, y otro que tiene que ver con el desempeño de nosotros, el grupo, y ya lo acaban de comentar. Inicialmente tenemos una responsabilidad grandísima como maestros que somos y más de la área de matemáticas, porque sabemos nosotros de las dificultades que hay en cuanto a educación matemática y en cuanto a lo que es el área como tal en nuestro país. Lo que estamos haciendo en este momento me parece muy importante, antes de construir, es alimentarnos con herramientas que tenemos, como son los estándares, como son los puntos PISA. Entonces, eso me parece magnífico porque, como lo decía el profe, muchos de nosotros no habíamos tenido contacto con el documento PISA, me incluyo. ¿Por qué? Porque hay, pienso que hay un cierto rechazo de parte de algunos compañeros nuestros y de pronto de nosotros mismos en algunas instituciones cuando se nos nombra PISA, ¿sí? Por cuestiones de sindicato, de cosas así, tenemos. Entonces, me parece positivo el empezarnos con estos documentos. Más adelante ya pienso que empezaremos a construir, a proponer, con base teniendo en cuenta eso, pero quien quita que de pronto como grupos alguna propuesta a nivel nacional de más 4 relacionado con algún problema de matemáticas. No sé si es por la estructura de los módulos y de aquí, de la maestría, que de pronto no se incluyó en la actividad, o probablemente nos tengan sorpresa futura. Sería importante incluir una propuesta de cambio o mejoramiento para no solo el documento de los estándares, sino PISA como tal, porque yo pues estuve leyendo PISA, todos estuvimos leyendo PISA, y hay cosas en las cuales todavía, con todo respeto, no estoy de acuerdo. O de pronto podría decir, y me parece que PISA es una buena herramienta, pero se podría mejorar en tal aspecto, centrándonos en nuestro contexto como tal colombiano, con nuestra heterogeneidad de estudiantes y todas las cuestiones que hay. Entonces, bueno sería que hubiese la posibilidad más adelante de hacer una actividad al documento PISA como tal. Hago un paréntesis ahí que es importante. ¿La prueba PISA no para todos los países? No. Bueno, eso es clave ahí de por qué criticamos a los estándares de PISA. PISA tiene, el grupo 5 hizo una diapositiva cortita sobre cómo se ha estructurado más o menos PISA, pero hay un banco de preguntas y cada país es autónomo de ese banco de preguntas de escoger. Hay un mínimo y un máximo como todo. Hay un banco de preguntas que el país mira primero de ese banco que toma, mirando precisamente las condiciones. Y segundo, hay también autonomía en que los términos que se utilicen sean los adecuados. Hay palabras que se utilizan en México que no se utilizan en Colombia. O palabras, aunque hablemos español, todos sabemos que lo que se dice en Perú no necesariamente que se dice en Colombia. Entonces, eso es autonomía del ministerio, en este caso, que es el representante ante el mundo de la educación, de hacer esos ajustes a una plan internacional. ¿Sí? Y obviamente el ministerio es referente por los estándares. Por eso hacemos más esa crítica en ese sentido. Porque es una prueba internacional que tiene unos mínimos, unos máximos, cada país es autónomo en escoger. Yo participo en las pruebas PISA y escojo este banco de preguntas que me interesa. Y ahí una distribución ya es un poco más de detalle cómo se estructuraba a nivel interno las preguntas. Esto es un poco de la razón de por qué fijamos las críticas en los estándares y más que en el documento. Vale, sí, ya en la segunda parte que tiene que ver con el grupo como tal,
las observaciones que estamos en un proceso de crecimiento. Y los aportes, las observaciones, deben ser de este bien. Así lo debemos recibir y así mismo debemos ser cuidadosos en el momento de darlo a los compañeros. Yo siempre insisto en que el respeto es muy importante. A veces de pronto por la manera de expresarnos nosotros, de pronto o se recibe de una manera un poco agresiva o a veces también lo replicamos en ese mismo sentido. Entonces empieza a perderse esa parte constructiva y de docente. De acuerdo con vale. Antes de cerrar la actividad, unos 3 comentarios. ¿Digo después? Sí, no, pues era con respecto a eso, pues sí, creo que se haya sonado un poco duro como lo hablé con respecto a algo. Yo te pido una disculpa que la todo el grupo por eso, pero fue como una forma de, digamos, sí, yo sé que está en el análisis y eso de pronto fue la oportunidad, yo creo que estaba en el análisis. No, como que no hay ningún análisis. Por ejemplo, alguna vez, o sea, me confundí, claro, yo quedé como, no, pues, y esa era la actividad. Después de tanto trabajo. Después de tanto trabajo, yo por eso pensé una disculpa formal, como de trabajo, de pronto, ni Alexandra ni yo, por ejemplo, lo de los colores, sí, porque pues, lo de los colores tampoco, ¿no? O sea, es como mirar esa parte, igual nosotros cuando hacemos comentarios, era en medida de lo que decía Casel, que era enriquecer como tal la clase, enriquecernos nosotros, mirar ciertos aspectos aparte, mirar todas estas relaciones que estamos realizando en los trabajos, porque pues, a partir de los diferentes pensamientos, o bueno, cómo se trabaja, ¿cierto? Algo que no sé, que creo que nos faltó a todos los grupos, a todos, y pues era como esa relación de los contextos. Yo no sé la importancia de eso, por ejemplo, el aula, bueno, el de los estándares, o sea, mirar de verdad esa relación. 1.4. Sí, no sé si en algún documento, pues por nosotros, pues la verdad complicado, y creo que muy nulo fue lo que pudimos abordar de esa relación, ¿sí? De verdad, pues por lo que muchos problemas, pues habla de los problemas contextualizados, de acuerdo a los contextos, entonces se remitía mucho a eso. Por ejemplo, el grupo 6 habló en la primera conclusión, decía algo de los contextos, que hace énfasis de los contextos, pero no se dijo qué relaciones hay en los contextos, ¿sí? Entonces, pues no sé, algo como para todos revisar esa parte, ¿listo? Y qué pena contigo si de pronto no logro ser nada, no hay problema. Listo. No, está en que